Antes de poder leer la porción de la Escritura para esta mañana, quiero que te puedas poner sobre tus pies. Vamos a estar en el Salmo 1. Y antes de poder leer este Salmo, quiero pedirte que puedas saludar a la persona que tienes a la par, ya sea que esté a tu lado, esté atrás, y puedas decirle con convicción: bienvenido a la casa del Señor. Es un deleite compartir este tiempo y que nuestro anhelo es que podamos conocer más profundamente a nuestro Señor. Amén. Ahora quiero invitarte a leer conmigo la palabra de Dios. Salmo capítulo 1. Con completa reverencia que leeremos la palabra de nuestro santo Dios. Contraste entre el justo y los impíos. Cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no se marchita. En todo lo que hace prospera. No así los impíos, que son como paja que se lleva el viento. Por tanto, no se sostendrán los impíos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque el Señor conoce el camino de los justos, pero el camino de los impíos perecerá. Oremos. Amado Señor, te damos gloria y honra a ti por tu palabra, Señor. Qué precioso es cantarte a ti, Señor. Tú eres el Señor, Dios Todopoderoso. Y mientras levantábamos nuestras voces diciendo: Yahweh, el Dios que es y siempre será, Señor, nuestros corazones, Dios, se someten ante la majestad y la gloria del Dios que adoramos, el Dios Todopoderoso. Permítenos hoy, Señor, aun en nuestras fragilidades y debilidades, entender y conocer quién eres tú. Señor, nuestra debilidad nos recuerda a lo majestuoso que eres tú. Tu palabra nos dice, Dios, que tú te perfeccionas en nuestra debilidad, Señor. Y hoy estoy seguro, Señor, que todos nosotros aquí somos débiles. Así que Dios, sea glorificado tu nombre a través de la exposición de tu palabra y usando, Señor, este tiempo para la gloria de tu nombre. Gracias, amado Señor. Amén y amén. ¿Pueden tomar asiento, amada iglesia? En los últimos mensajes hemos sido animados a meditar en la necesidad que tenemos de deleitarnos en el Señor, de deleitarnos en la presencia de nuestro Dios. Hemos sido animados y exhortados a ser fortalecidos día a día en el poder del Señor, no nuestra propia fuerza. Hemos sido animados a confiar más y más en el Señor y no menos. Y el domingo pasado, mientras meditamos en la palabra de Dios, éramos animados y exhortados a caminar en el temor reverente de nuestro Señor. Tenemos esa necesidad hoy también, de ser animados, de ser fortalecidos, de confiar más en el Señor y de caminar más en el temor de Dios. Y si recuerdas, y si estuviste la semana pasada, también se nos animaba por medio de la Escritura a meditar en conocer a Dios, crecer en el conocimiento del Señor, y que era por medio de la palabra de Dios que nosotros podíamos continuar creyendo y confiando en las promesas de nuestro Señor. Hasta este punto podríamos decir que la asimilación de la palabra de Dios es muy importante para la vida cristiana, ¿sí? La asimilación de la palabra de Dios, retenerla, aplicarla, memorizarla, estudiarla, es sumamente importante para la vida cristiana. Pero aún haciendo este reconocimiento de que la palabra de Dios es importante para la vida cristiana, podríamos vernos tentados día a día en vivir en una cierta dicotomía, en la que pensamos en que la Biblia es útil para la vida cristiana espiritual, pero no para la vida práctica, para el día a día.
caemos en esa dicotomía peligrosa y por un lado pensamos, sí, la palabra de Dios es útil para alimentar mi espíritu. Y por el otro lado estamos luchando con aplicarla en nuestro día a día. Y pensamos, quizás hay algo más que debería aplicar a mi vida, que sea práctico para mis luchas. Y tendemos entonces a separarlo entre lo espiritual y lo demás. ¿Por qué luchamos así? ¿Por qué luchamos en esta dicotomía? No sé si lo habías notado en tu propia vida, pero solemos estar luchando con lo práctico. No solamente con practicar o llevar a la práctica la palabra de Dios, pero día a día estamos luchando con que, ¿cómo puedo hacer para descansar y conocer más al Señor en mi rutina diaria? ¿No? ¿Por qué luchamos así? Para responder a esta pregunta, quiero usar una ilustración, una anécdota. En el año 2007, un músico virtuoso llamado Joshua Bell accedió a tocar en el metro. El Washington Post quiso probar que por medio de este experimento social, que las personas son capaces de reconocer lo bello y sublime en medio de lo rutinario. Este es un músico virtuoso. Y el Washington Post tuvo la brillante idea de poner a este músico en el metro, donde un montón de personas pasan para tomar el metro e ir a sus trabajos. La idea del Washington Post era probar de que las personas eran capaces de reconocer lo bello dentro de lo cotidiano, dentro de lo rutinario. El violinista en el metro fue entonces un experimento social que probó a las personas que las personas ven pero no observan, miran pero no ven, escuchan pero no oyen, ¿sí? De las 1,000 personas que pudieron escuchar a este músico tocar en su virtuosismo, cerca de 45 minutos, más de 1,000 personas, solo 7 de ellas se detuvieron a escuchar al músico, solo una la reconoció, y había un estuche de su violín Stradivarius valorada en más de $3 millones que recaudó más de $35. Cuando el asiento para escuchar a este músico, el más bajo, era de $100 2 días anteriores. Las críticas en las redes sociales, cuando se dio a conocer este experimento social, no se dejaron esperar. Empezaron a decir que hay un montón de ignorantes, las personas que pasaron por el metro, que personas más insensibles que no pudieron valorar aquel poderoso o majestuoso concierto. Hasta personas llegaron a afirmar que hay cierto tipo de personas que no logran apreciar la buena música. Y en cierta forma es verdad. Pero pensaba en esto porque quería compartirles algo que nos pasa generalmente con la palabra de Dios. Esta historia, esta anécdota, me llevó a pensar en qué es lo que nos ocurre a diario a ti y a mí con la palabra de Dios. ¿No has notado que en tu casa posees un hermoso tesoro que muchas veces no somos capaces de reconocer? Lo bello dentro de lo rutinario, de nuestra rutina, de nuestro caos del día a día. Igual que aquellas personas que se perdieron quizás el concierto de sus vidas porque quizás no podrían pagar un ticket para entrar a un concierto de este músico, quiero meditar en 3 cosas que nos ayuden a entender por qué solemos luchar con nuestra meditación constante en la palabra de Dios. Primero, la falta de comunicación, la falta de información. Y 7 años después de este concierto, hicieron el mismo concierto, solamente que en lugar de solo 7 personas escuchando a este músico, el lugar estaba abarrotado. Hubo información, ¿no? Y eso nos pasa igual con las Escrituras, porque poseemos poca información de la palabra de Dios. Y es que, piénsalo por un momento, si diario estuviésemos conscientes de que Dios escribió un libro donde se revela a sí mismo, decía un puritano Thomas Watson, cada palabra escrita ahí es para nosotros. Si estuviésemos conscientes y nuestra mente y nuestro corazón estuvieran informados
y esto creara una convicción en nuestros corazones, vendríamos a la palabra de Dios por el hecho de reconocer quién escribió ese libro. La falta de información hizo que esas 1,000 personas, más de 1,000 personas, perdieran escuchar quizás a uno de los violinistas más virtuosos de esa época. La falta de información nos hace perder la gran belleza que tenemos en las Escrituras. Perdonen. Número 2, algo que afectó a aquel grupo de personas no es que reconoció aquellas obras maestras tocadas con gran virtuosismo y no se detuvo a escucharlas, no porque no supieran que era buena música. Pero déjame exponerte mi idea. El hecho de que no están acostumbrados a escucharlas día a día. Y eso me llevó a pensar, ¿no? De que la falta de tiempo en la palabra de Dios, nuestros oídos no están acostumbrados a la palabra de Dios y por eso pasamos por alto el impacto profundo que tiene la palabra de Dios, como aquellos 1,000 hombres y mujeres directos a su trabajo, sofocados en el día a día. Sus oídos no reconocieron porque no están acostumbrados a ello día a día. Nos pasa igual con la palabra de Dios. La falta de continuidad es uno de los factores del por qué pasamos por alto la palabra de Dios, que son útiles para el día a día en nuestra vida. No estamos acostumbrados a sus dulces, gloriosas y majestuosas melodías, que cuando las escuchamos es simplemente música que se lleva el viento. Y tercero, en lo que medité mientras leía esta anécdota de este músico, es que, seamos honestos, las personas que iban al metro no iban buscando un concierto, ¿sí? Ese no era su fin, no estaban ahí por el concierto. Simplemente querían usar el medio que tienen para ir a sus trabajos. Ese día salieron de sus hogares no pensando que estarían frente a un músico virtuoso. Y eso nos pasa. Venimos a las Escrituras buscando lo que no debemos buscar. E ignoramos el centro de las Escrituras. Un punto muy similar a lo que estoy diciendo lo expresa Jesús en Juan 5:39, cuando Él dice, ustedes examinan las Escrituras, hablándoles a los fariseos, porque piensan tener en ellas la vida eterna. Y si lo piensas en este sentido, los fariseos están buscando lo correcto, pero ignorando al Señor Jesucristo, porque en Juan 5:39 le dice Jesús a estos fariseos que examinan las Escrituras detenidamente porque saben que en ellas está la vida eterna, pero le dice, y son ellas las que dan testimonio de mí. Solemos venir a la Escritura buscando cosas que la Escritura no nos va a ofrecer, porque estamos buscando las cosas equivocadas en el lugar correcto, pero estamos buscando las cosas equivocadas aquí. Así que pensé en contarte esta anécdota para llamar el cuidado, la atención a nuestros corazones del tesoro tan valioso que tú y yo poseemos en nuestros hogares y que pocas veces por la rutina de nuestro día a día solemos ignorar. ¿Qué tal si nos grabaran un día como normal? ¿Cuánta gente diría, cuánta ignorancia en los cristianos que teniendo un tesoro en la palabra de Dios la ignoran? Cuánta soberbia en los cristianos que teniendo una dirección en esa Escritura la ignoran. Me gustaría que fueras a Proverbios 29:18 antes de abordar Salmo 1. Y el texto dice así, que son bienaventurados los que guardan la ley del Señor. Salomón dice que es bienaventurado, dichoso, gozoso, feliz, completo, fructífero, floreciente el que guarda la ley de Dios. Proverbios 29:18. Y guardar la ley de Dios en este proverbio no significa meterla en un lugar donde no puedas encontrarla después. El sentido de la palabra guardar se refiere a préstale suma atención. Observa la palabra de Dios, síguela sigilosamente.
Salomón nos dice que guardar la palabra de Dios de esta manera tiene una enorme importancia en la vida práctica del creyente. Afecta la vida misma de tal forma que aquel que guarda la palabra de Dios constantemente en su vida es considerado un hombre bienaventurado, feliz, gozoso, dichoso, completo, fructífero, floreciente. Eso dice la palabra de Dios sobre anidar o dejar que la palabra de Dios haga un nido en nuestros corazones. Guardar la ley de Dios es atesorar la ley de Dios. Y ahí es donde encontramos la felicidad, el gozo, la plenitud y la satisfacción, dice Salomón. La primera parte de este versículo, no sé si podemos poner en la pantalla, Proverbios 29, versículo 18, o lo puedes buscar en tu Biblia, dice que la falta de visión, donde no hay visión, el pueblo se desenfrena. Y está diciendo lo mismo que la parte B de este versículo, pero de otra manera. Nosotros podríamos pensar que aquí visión se está refiriendo a algo más como anticiparnos al futuro o pensar en estrategias, planes futuros. Pero lo que el texto está diciendo cuando usa la palabra visión, se está refiriendo a la proclamación de la palabra de Dios. Y cuando no existe proclamación de la palabra de Dios, cuando no hay predicación bíblica, el pueblo se desenfrena. Donde no hay visión, donde no hay chazón, dice en el hebreo, donde no hay proclamación profética. Y aquí nos inventar el futuro. La mayoría de las profecías era, así dice el Señor. Lo que está haciendo Salomón en este versículo es lo que está haciendo David en el Salmo 1. Meditando en la palabra de Dios, Deuteronomio 6, Deuteronomio 17. Tú podrías ver el lenguaje que Salomón usa en Proverbios 6 y compararlo con Deuteronomio 6. Puedes ver que en Deuteronomio 6 se le pide al pueblo enseñar a sus hijos, discipular a sus hijos con la palabra de Dios. Y en Deuteronomio 17 se le pide, se le exige al rey meditar en la palabra de Dios. Veamos rápidamente Deuteronomio 17, 18 al 19. Y cuando él se siente, hablando del rey que tomará el trono, sobre el trono de su reino, escribirá para sí una copia de esta ley en un libro, en presencia de los sacerdotes levitas. La tendrá consigo y la leerá todos los días de su vida para que aprenda a temer al Señor su Dios. Y lo que Salomón hace en Proverbios es una reescritura de lo que ordena Deuteronomio 6 y lo que ordena Deuteronomio 17. De meditar constantemente en la palabra de Dios. Por eso el lenguaje de Proverbios es hijos míos, tomando la figura de un padre, pero al mismo tiempo tomando la figura de un patriarca como rey, enseñándole a su nación que donde no hay interpretación correcta de las escrituras, donde no se predica y se proclama la palabra de Dios fielmente, el pueblo se desenfrena. Y regresamos al punto, porque es tan importante y tan valioso escudriñar las escrituras, porque nos ocurrirá a nosotros. Cuando no meditamos constantemente en la palabra de Dios, nos perderemos. Como dice Oseas 4:6, apunta el texto: mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Básicamente Proverbios 29:18 está introduciéndonos a lo que vamos a ver ahorita en Salmo 1, y básicamente nos está informando que donde no hay proclamación de la palabra de Dios, cuando no hay proclamación en la casa con nuestros hijos, cuando no hay proclamación bíblica en la nación, esta nación se desenfrena. Pero dice Proverbios 29, bienaventurado es el que guarda la ley de Dios. Despreciar la proclamación de la verdad de Dios es caminar directo al precipicio. Déjame repetir esto: despreciar la proclamación de la palabra de Dios es caminar directo al precipicio. El peligro no está en la caída estrepitosa en el precipicio, el peligro está en alejarnos de la dirección de Dios. Encontramos este mismo patrón en Salmos 1 y vamos a examinarlo para aplicarlo a nuestra propia vida. Pero el desenfreno en nuestra nación, el desenfreno en nuestras casas,
es debido a la falta de proclamación de la palabra de Dios. Y esta debe afectar todas las áreas de nuestra vida. Ninguno de nosotros se levantó, y creo que estaría completamente seguro en esta afirmación, se levantó esta mañana pensando en querer ser miserable. Ninguno de nosotros, si oramos hoy, oramos, Padre, gracias te doy por este día, pero permíteme ser miserable hoy, quiero ser infeliz. Ninguno de nosotros oró así, ¿no? Oramos para que Dios nos bendiga, para que Dios nos muestre su gracia. Y solemos repetir, Señor, nuevas son tus misericordias cada mañana. Estamos en busca de ser felices, queremos ser bendecidos. Todos queremos encontrar satisfacción en lo que hacemos todos los días de nuestra vida. Y lo que el Salmo 1 nos quiere enseñar, nos quiere informar, nos quiere dirigir, es que hay una manera de ser fructífero y feliz, floreciente, pero necesita sí o sí meditar en la palabra de Dios de día y de noche. El Salmo 1 nos informa que se puede ser verdaderamente feliz, se puede ser verdaderamente gozoso, fructífero, floreciente y estar satisfechos en todas las áreas de nuestra vida, pero se requiere meditar en la palabra de Dios de día y de noche. Teniendo esto presente en nuestras mentes, veamos el primer versículo del Salmo 1. Cuán bienaventurado es. Nota que no dice podría ser. Me encanta esta afirmación, porque lo que hemos estudiado en los últimos domingos es que es posible encontrar la felicidad, ¿no? Podríamos caer en los extremos entre no es posible encontrar la felicidad o desbocarnos hacia un hedonismo carnal en que cualquier cosa puede darme placer, ¿no? O caer en el otro extremo en que no tiene sentido la vida. Pero el salmista dice, es posible encontrar la felicidad porque cuán bienaventurado es el hombre que no anda en consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se siente en la silla de los escarnecedores. El Salmo 1 claramente está haciendo una división entre el hombre que es bienaventurado y el hombre que no lo es, ¿sí? El título con el que abre la Nueva Biblia de las Américas dice el contraste entre el hombre impuro y el hombre justo. Clasifica a la humanidad en hombres justos, malvados o benditos o malditos. Y nuestro estilo de vida, y nos enseña que nuestro estilo de vida está en una de estas dos categorías, entre un hombre bendecido y un hombre que no lo es. Nos dice que los frutos de nuestra vida están en estas dos categorías, en puro o impuro. Y nos dice al final del capítulo 1 que hay una consecuencia de vivir de esa manera, ¿no? La palabra bienaventurado en otras versiones se traduce como dichoso, feliz, alegre. Quizás la mejor forma o la forma más completa de entender este término es tanto bienaventurado como floreciente. El Salmo 1 nos indica que el hombre que es bienaventurado lo es debido a que Dios mismo es quien causa ese florecimiento. Ha sido, dice el texto, plantado junto a aguas de corrientes vivas. De hecho, el término más literal es replantación. Y recuerda, la Escritura nos enseña que hemos venido de las tinieblas a la luz admirable. Estábamos muertos, ahora tenemos vida. Entonces nos enseña que esa bienaventuranza no es debido a nosotros, sino debido al Señor, quien causa ese florecimiento en nosotros. Pues es Él quien nos planta junto a esas aguas de corrientes vivas. El bienaventurado entonces depende de Dios porque está unido al Señor. Y esa unidad es lo que hace que emane fruto de su ser y su interior. Como Jesús le dijo a la samaritana, de tu interior correrán ríos de agua viva. Ninguno de nosotros puede producir estos ríos de agua viva, a menos que seamos replantados junto a las aguas de corrientes vivas. El bienaventurado entonces depende de Dios, está unido al Señor, da fruto que glorifica a Dios. Y esa es la imagen que el Salmo 1 nos está dando de un árbol plantado junto a agua, que le da ese sentido de plenitud y felicidad completa. En Hechos 4 se le atribuye el Salmo 2 a David. Y por sus vínculos temáticos entre el Salmo 1 y el Salmo 2, ustedes me van a escuchar decir que David escribió el Salmo 1, ¿ok?
Por esa razón digo que el Salmo 1 también es escrito por David. Y lo primero que quiero recordarte es que la plenitud de la vida, el gozo, la alegría y la satisfacción es posible. Porque dice que bienaventurado es. No lo deja a algo subjetivo. Podría ser bienaventurado si eres plantado junto a aguas de ríos o de corrientes de aguas. Él lo afirma. Eres bienaventurado. Es una afirmación positiva. El hombre que confía, que es fortalecido en el Señor, que teme en el Señor, que guarda la ley del Señor, tendrá como resultado esa bienaventuranza. No es una fantasía, no es una utopía, y la utopía son ideales inalcanzables. Les está diciendo una realidad, es completamente objetivo. El hombre que confía en el Señor, que descansa en el Señor, será bienaventurado. Porque su confianza no está en su fuerza ni en sus circunstancias, sino en aquel que lo ha puesto y lo ha plantado junto a aguas de corriente viva. Noten que David nos dice que el que es bendecido se distingue. Es decir, ambos caminan, el injusto como el justo caminan, y ambos van en un camino, ¿cierto? Pero se distinguen, son diferentes. Sus caminos no son iguales. Los caminos del justo no son iguales a los caminos del impío. Hay una diferencia. Ambos se están moviendo, pero se mueven en direcciones distintas. Uno camina en pos de Dios y el otro camina en contra de Dios. Es decir, no se deleitan en las mismas cosas. No encuentran placer en las mismas cosas. El hombre justo, plantado junto a aguas de corrientes vivas, se distingue por las cosas en las que se deleita. Y el salmista David nos dice que este hombre se deleita meditando en la palabra de Dios de día y de noche. Notarás el contraste cuando lees el Salmo 2, versículo 1. ¿Podemos ponerlo en la pantalla, por favor? Salmo 2, versículo 1. Dice así: porque se sublevan las naciones. Esta sublevación es iracunda en contra del Señor. Dice: porque se sublevan las naciones y los pueblos traman. Esta palabra tramar es la misma que usa David en el capítulo 1 cuando dice meditan. ¿Qué están meditando los hombres injustos e impuros? Que están meditando los hombres que no van en pos de Dios. Mira lo que dice el versículo 2 y 3. Se levantan los reyes de la tierra y los gobernantes traman unidos contra el Señor y contra su ungido. ¿Y qué dicen? Rompamos sus cadenas y echemos de nosotros sus cuerdas. Es decir, ese es un rechazo abierto a la soberanía de Dios. Los hombres impuros que caminan en caminos impuros traman, dice, contra el Señor y contra su ungido, diciendo: no queremos depender de ti. Esto nos recuerda al huerto del Edén, cuando Adán y Eva hicieron lo mismo en el huerto del Edén. No quisieron someterse al Señor, quitaron sus cuerdas para ser guiados por sus propias cadenas y sus propias cuerdas. Por eso la Escritura nos habla de que o somos esclavos de Cristo o esclavos del mundo. Y lo que el hombre impuro en el Salmo 2 nos dice, que trama su camino, pero también medita en sus planes, traman como deshacerse de la dirección de Dios. El Salmo 1 nos dice que la bendición está sobre el hombre que no camina, regresemos al Salmo 1:1, que no está de pies y que no se sienta. Sigues ese progreso que está haciendo el salmista en el capítulo 1. Cuán bienaventurado es el hombre que no anda, que no camina en los consejos de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores, de los burladores. El caminar, el estar de pie, el sentarse, son descripciones metafóricas. Nos está ilustrando una progresión negativa que está moviéndose desde un tipo de consejo equivocado a pararse en una vida en una forma de vida equivocada, a sentarse y razonar junto con los malvados.
Es un ciclo negativo. No solamente escucha, no solamente razona, no solamente profundiza en la maldad. El salmista de manera negativa nos está diciendo y nos muestra la imagen que nos ilustra la vida de alguien que crece en profunda maldad, que pasa de caminar y contemplar hasta razonar y pensar como el mundo. Eso es lo que está diciendo el Salmo 1. Quiero destacar que los malvados, los pecadores, los burlones, la forma en cómo hemos estado hablando aquí, impíos, injustos, son tres diferentes formas o formas diferentes de ver los necios de los que habla el libro de Proverbios. Es decir, son personas que se oponen a Dios en sus actitudes, en sus acciones y en sus comportamientos. Son necios de corazón. Entonces quisiera invitarte a manera de reflexión personal. ¿Cómo estamos caminando en nuestra vida? Examina el curso de tu vida. Si has estado viniendo constantemente a la iglesia, evalúa la última semana de tu vida. ¿Cómo has estado viviendo tu vida? ¿Cómo estás tomando tus decisiones? ¿En qué cosas te estás deleitando hoy? ¿Qué cosas estás contemplando con admiración? ¿Cómo estás razonando? ¿Cómo estás pensando todos los días de tu vida? Quizás hoy estemos caminando más como necios que como justos. Mira lo que dice Romanos 12:2. No se adapten, no se amolden. Esta imagen de, no sé si conoces la plastilina, de amoldar, ¿no? Que tomas con tu mano y puedes hacer diferentes figuras con plastilina. En esencia es lo que está diciendo el apóstol Pablo en Romanos 12. No permitas que el mundo tome tu mente y la amolde a las cosas de este mundo. Es lo que el salmista en su forma dice en el capítulo 1 de Salmos, versículo 1, bienaventurado el hombre que no camina, que no anda y que no se sienta para que su mente sea amoldada con las cosas de este mundo. Somos demasiado rápidos para ceder nuestro caminar cristiano y tendemos a correr desmedidamente hacia el mundo. Comprometemos nuestra devoción al Señor cediendo a las cosas de este mundo. El peligro que debemos ver aquí, amada iglesia, es que este retroceso del que nos habla el Salmo 1 es un retroceso espiritual que es gradual. No dice, cuán bienaventurado el hombre que no se sienta de una vez en la silla de los escarnecedores. Nos habla de este proceso en el que el corazón va perdiendo el horizonte y la dirección en las áreas de su vida. A tal punto que se encuentra caminando en esos caminos, que se detiene a escuchar el consejo de los impíos, se detiene a contemplar estos caminos, los evalúa, los razona y termina como sentándose. Esta imagen de sentarse es que está completamente comprometido ahora con estos caminos. Su mente y su corazón han sido invadidos por las mentiras del mundo y la cultura, por su propio corazón pecaminoso. Se ha dejado amoldar a las cosas de este mundo. El peligro, entonces, es que no veas ese retroceso en tu propia vida. Hoy podrías estar andando por consejos de impíos. Hoy podrías estar contemplando ese camino de pecadores. O quizás a punto de sentarse en la silla de burla. Mira lo rápido que hacemos concesiones en nuestra vida espiritual. Examina tu corazón hoy. Examina tu rutina. ¿Cuántas de ellas son concesiones en nuestra vida espiritual que van haciendo agujeros en nuestra barca de la vida? Concesiones en lo que leemos, concesiones en lo que escuchamos, concesiones en las películas que vemos, concesiones en las cosas que hacemos, por muy pequeñas que sean, son concesiones. Lo que el Salmo 1 nos está enseñando, que esas pequeñas concesiones un día se convertirán en convicciones. Estarás sentado defendiendo esas concesiones, pensando
que vives para la honra y la gloria de Dios. El salmista nos dice que hay claramente una diferencia, que en lugar de tratar de soltarnos, el bienaventurado se aferra a las cuerdas de Dios, meditando en la palabra de Dios de día y de noche. El salmista nos está diciendo que hay una manera correcta de vivir, y esa es meditando de día y de noche en la palabra de Dios. Número 2. Entonces hay una manera correcta de vivir, y esa es meditando. El versículo 1 nos dice lo que el hombre bendito hace. No camina, no se sienta, no anda, no camina, no se sienta. Nos dice lo que el hombre bendito hace. Y el versículo 2 nos da la razón del por qué hace lo que hace. Es decir, que la razón por la que el hombre y mujer bienaventurado caminan en el camino correcto es debido a esa meditación diligente y constante en la palabra de Dios. El mundo ofrece muchos tipos de placeres, pero nunca se podrán comparar al deleite que ofrece conocer a Dios por medio de su palabra. Cuán bienaventurado es el hombre que no anda por estos consejos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de escarnecedores, sino, versículo 2, que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. El problema con todos de nosotros, incluyéndome a mí, es que hay muchas cosas que están robándonos el deleite en Dios, que están robándonos el deleite en su palabra, que están robándonos el deleite en su carácter. Llenamos nuestra agenda de tantas cosas, solemos llenar nuestro tiempo libre de tantas cosas vacías que no llenan el alma, que perdemos ese sentido de asombro y deleite en las cosas del Señor. Y después terminamos preguntándonos, ¿por qué me cuesta tanto leer la Biblia? No hay constancia en nuestra oración, no hay constancia en nuestra lectura. Y terminamos preguntándonos, ¿por qué no quiero leer la palabra de hoy? ¿Por qué estoy deleitándome en tantas cosas, menos en el Señor? Y la razón es porque no estamos deleitándonos en el Señor y no estamos meditando en la palabra de Dios de día y de noche. La palabra Torah, con la que se traduce en la versión que leímos, ley, en el Salmo 1, incluye mucho más que reglas, normas o reglamentos del Señor. El término hebreo hace una connotación a la historia de los actos de Dios para liberar a su pueblo y toda la instrucción que Él ha dado en su palabra. Entonces, cuando Él habla de la Torá, habla en términos generales de todo aquello que nos muestra el obrar de Dios. Por supuesto, eso incluye sus reglamentos, preceptos, dichos, pero que muestra lo que Dios ha hecho. Toda su instrucción por medio de lo que Él nos ha dado. El Salmo 1 y 2 tiene dos pronombres masculinos que quiero que meditemos. En nuestras versiones se dice que el hombre bienaventurado se deleita en su ley, ¿no? Obviamente su ley se está refiriendo a la ley del Señor, pero la construcción en el original dice se deleita y su ley. Por supuesto, haciendo una investigación de la construcción, podemos decir que está hablando de que el hombre bienaventurado se deleita, su deleite está en la ley del Señor. Pero me llamó poderosamente la construcción aquí, porque pareciera referirse a que el hombre bienaventurado del Salmo 1 se deleita en su ley, en su Torá. Y pensé, ¿podría haber alguna forma de interpretar este texto así? Aunque mi opinión es que está hablando de la ley de Dios y que el hombre bienaventurado se deleita en la ley de nuestro Señor. Pero curiosamente esa construcción me hacía pensar que hay una implicación en la que posiblemente David está pensando en el rey del Salmo 2.
Y como les dije, Proverbios escribe a la luz de Deuteronomio 6 y Deuteronomio 17. Y en Deuteronomio 17 se le ordena al rey hacer una copia con su mano y leerla de día y de noche. Y pensé, esto es realmente fascinante. Podríamos decir, o inferir, o implicar que hay deleite en la Escritura, pero también debe haber deleite en todo aquello que me enseña claramente el carácter de Dios. Todo aquello que me muestra el poder de Dios. Lo que estoy diciéndote es que el salmista podría estar infiriendo o asumiendo que el hombre bendito ejemplar del Salmo 1, unido con el Salmo 2, nos lleva a pensar en aquel rey que se deleita en aquel ejercicio de meditar constantemente en la palabra de Dios. Y me pareció fascinante decírtelo o simplemente dejar esta idea al aire de que deberíamos deleitarnos en la palabra de Dios y en el proceso de meditar en la palabra de Dios. ¿Me deleito en todo aquello que muestra el carácter de Dios? ¿Me deleito en todo aquello que muestra claramente al Dios que adoramos? Solo piensa en las canciones que cantamos hoy. Con cuánto deleite las cantamos, pensando no en el ritmo, no en la música, no en la entonación, no en los instrumentos, pero en lo que declaraba cada una de esas canciones. Este hombre, si tomáramos esta posición, que no la es, se deleita en su ley, en su Biblia, en ese ejercicio de ir y escribir palabra por palabra la ley de Dios. La palabra meditar se traduce de un verbo hebreo que significa reflexión, que nosotros tomamos un término, murmullo. Ya saben, cuando nuestros hijos son regañados y van rezongando, ese juego de palabras, ese murmullo, es lo que la idea de la frase original está diciéndonos. Esa meditación es un constante recitar de la palabra de Dios. No solamente impacta tu mente y tu corazón, vas meditándola constantemente. La imagen aquí es de alguien que medita constantemente, recita la palabra de Dios. Entonces, lo que quiero que veas aquí es que contemples la continuidad de la recitación de la palabra de Dios al meditar en la palabra de Dios. La idea de meditar constantemente en la palabra de Dios, en la Torá de día y de noche, nos debe recordar nuevamente Deuteronomio 6 y 7, donde se le ordena a los padres que repitan, que reciten, que mediten constantemente y repitan a sus hijos la palabra de Dios. Soberanamente es lo que están estudiando hoy sus hijos en Petra Kids. Moisés, dándole la comisión a Josué, le dice, medita en la palabra de Dios de día y de noche. Deuteronomio 17 se le exige al rey escribir la Torá, reescribirla y leerla todos los días de su vida. Esto nos debe llevar a pensar en lo siguiente. ¿Cómo estamos caminando en nuestras disciplinas espirituales? ¿Realmente hay un deleite en nosotros de conocer a Dios a través de disciplinas espirituales tales como escuchar la palabra de Dios? Déjame leerte una definición de un profesor llamado Whitney Donald. Las disciplinas espirituales son aquellas prácticas que se encuentran en las Escrituras que promueven el crecimiento espiritual entre los que creen en el Evangelio de Jesucristo. Son los hábitos de devoción y cristianismo experiencial que el pueblo de Dios ha practicado desde los tiempos bíblicos. En otra parte, este mismo autor dice, todos los cristianos están invitados a disfrutar de Dios y de las cosas de Dios a través de las disciplinas espirituales. Disciplinas espirituales tales como escuchar la palabra de Dios. ¿Habías pensado que escuchar la palabra de Dios es una disciplina espiritual a la cual deberíamos venir preparados cada día que venimos a escuchar la palabra de Dios, ya sea en el día del Señor o en otra forma donde escuchas la palabra de Dios, leer la palabra de Dios, estudiar la palabra de Dios, memorizar la palabra de Dios, meditar en la palabra de Dios, aplicar la palabra de Dios?
¿Qué tanto somos para orar la palabra de Dios? Hablando de la lectura y la oración, decía John Owen, ore mientras piensa, acepte de corazón cada destello de luz y de verdad que llegue a su mente. Dele gracias a Dios y ore por cada cosa que lo impacte poderosamente. La debilidad de nuestras disciplinas espirituales está ahí, en la falta de oración, en la falta de lectura, y la falta de lectura y la falta de oración. Porque quizás solo leemos por leer y oramos por orar, pero no leemos comprometidamente queriendo escuchar la voz de aquel que escribió este libro y no oramos decididamente para que nuestros corazones y nuestra mente sean transformados por aquello que leímos. Por eso es menos habitual ahora orar la palabra de Dios. Simplemente queremos ir al grano, somos más pragmáticos en cierta forma. Pero lo que quiero decirte, lo que quiero mostrarte, lo que quiero enseñarte es que medita en la palabra de Dios constantemente. Lee la palabra de Dios, memoriza la palabra de Dios, recita la palabra de Dios, canta la palabra de Dios, ora la palabra de Dios, aplica la palabra de Dios, medita constantemente, murmura la palabra de Dios. Que cuando las personas hablen contigo, hablas la palabra de Dios. Decía otro puritano, William Bates, ¿cuál es la razón por la que nuestros deseos, como una flecha disparada por un arco débil, no llegan a su blanco? Solo esta, no meditamos antes de la oración. El gran motivo por el que nuestras oraciones son infructuosas es porque no meditamos antes de ellas. Necesitamos crecer en nuestras disciplinas espirituales, adoración, evangelismo, el servicio, mayordomía, ayuno, silencio y retiro, escribir en un diario o una bitácora. Necesitamos crecer en disciplinas espirituales de aprendizaje. Cuando estamos comprometidos de corazón, la palabra de Dios y caminar en disciplinas espirituales producirán al menos 4 cosas de las que habla el Salmo 1. Número 1, deleite. Si tú estás caminando en disciplinas espirituales, meditando en la palabra de Dios, creciendo en el conocimiento de Dios, murmurando la palabra de Dios, en el sentido de que la estamos recitando constantemente, crecerás en deleite en el Señor. Crecerás en discernimiento, no caminarás por el camino del malvado. Discernirás, habrá sabiduría en nuestra vida práctica. Sabrás decir no a las cosas que posiblemente tientan nuestro corazón. Quizás estás en tu casa, sentado en tu sillón, has trabajado todo el día, un fin de semana, después del domingo te sientas a ver, enciendes la tele, pones cualquier, streaming de películas y empieza la tentación en tu corazón. Pero si has estado meditando en el carácter de Dios, en la grandeza de Dios, las herramientas para decir esto no exalta, esto no glorifica, esto no honra a Dios. No importa si estoy solo y nadie más me ve en ese cuarto, aparentemente Dios está ahí. Si has nacido de nuevo y el Espíritu Santo en tu corazón está ahí diciéndote, eso no honra, eso no glorifica. Hay deleite en el Señor. Quizás puedo sopesar, ¿no? Una hora, que digo yo, es lo mínimo que gastamos en redes sociales o en televisión. Es decir, ¿qué traerá más deleite a mi corazón? 10 capítulos de X episodio o de X programa en Netflix, o ir a la palabra de Dios y conocer al Dios vivo. Ahora, tú podrás decirme qué cosas han causado más deleite en ti. Y ahí está, donde está tu corazón. Te deleita más mirar una serie de 48 y pico de capítulos hasta medianoche, que ya sea que el domingo vienes casi dormido a la iglesia o el lunes vas casi sonámbulo, modo zombie a trabajar, en lugar de pasar tiempo conociendo a tu Creador. No solamente nos da deleite, discernimiento, nos da dirección y produce en nosotros un sentido de diligencia. Medita de día y de noche. Y hasta donde yo recuerdo, mis amados hermanos, podrás estar de acuerdo o en desacuerdo, pero hasta donde yo recuerdo, cada día tiene día y noche. Es constancia, es constante. Mi cuerpo, mi carne débil debe ser disciplinada en el deleite del Señor. Necesito ser dirigido por el Señor diligentemente.
Pasar tiempo en la palabra de Dios traerá numerosos beneficios para la vida práctica. Y por eso podemos afirmar sin equivocación, una vida bienaventurada estará llena de frutos para la gloria de Dios. Los versos 3 y 4 nos hablan de eso, ¿no? Pasan a enseñarnos y decirnos que el hombre bendecido dará fruto. Ahora noten esto, la idea de David en el Salmo 1, que pienso yo que Jeremías toma para escribir Jeremías 17, está diciéndonos que el hombre que ha sido replantado por Dios, que está constantemente meditando, y la ilustración, la figura, la imagen que está usando David, es que la Torá es agua viva. Para aquel que ha sido plantado, para el bendecido, se alimenta, y por tanto cuando está alimentándose constantemente de ese flujo de agua, dará fruto para la gloria de Dios. El hombre bendecido da frutos, es decir, su estilo de vida glorifica a Dios. Lo compara con el árbol floreciente plantado junto a aguas abundantes. Y como te dije, es muy probable que Jeremías está meditando en el Salmo 1 y 2. No lo afirmo, pero es muy probable. Porque dice esto, Jeremías 17, 7, 8, bendito es el hombre que confía en el Señor, cuya confianza es el Señor. Y dice, será como un árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces junto a la corriente. No temerá cuando venga el calor, y sus hojas estarán verdes. En año de sequía no se angustiará, ni cesará de dar fruto. ¿No? ¿Quién no quiere eso para su vida? Solo un demente, alguien que no está cuerdo en sus sentidos, podría decir, yo no anhelo esto. Pero el bienaventurado reconoce que el único lugar donde puede encontrar esto es ahí, meditando, conociendo a su Señor en la palabra de Dios. Nota que el Salmo 1 nos está hablando de nuestra posición espiritual. Antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, ahora estamos vivos. Jesús en Juan 15 dice, mi Padre es el labrador y Él poda las ramas. ¿Para qué? Para que den más frutos para la gloria de su nombre. Quiero que notes y no pierdas de vista que esta imagen de árbol plantado junto a aguas rebosantes es la ilustración de lo que hace la palabra de Dios en la vida de un hombre y una mujer. Es lo que hace. Por tanto, es sumamente importante, es práctico para todas las áreas de nuestra vida. Será como el árbol plantado. Esa es la imagen del hombre fructífero, esa es la imagen del hombre floreciente, o de la mujer floreciente, o de la familia floreciente, que dan fruto para la gloria de Dios. Un árbol plantado con riego permanente tendrá raíces bien arraigadas, que cuando vengan las crisis de su vida estará plantado, porque su mente y su corazón han sido regados por la palabra de Dios. Darán fruto en el momento adecuado, no se marchitarán. Esta es la imagen que está comunicando el Salmo 1 para nosotros. Debería convertirse en nuestro anhelo y nuestro deseo. La palabra de Dios de día y de noche, para aquellos que meditan en ella, tendrá fruto, dará fruto. Las verdades de la palabra de Dios nos sostendrán en los días difíciles. La razón por la que solemos ser como una montaña rusa emocional es por esto. Esos vaivenes, como dice Santiago, como las aguas, como las olas que vienen y van, de nuestras emociones, es porque no estamos meditando constantemente en la palabra de Dios. Pero note lo que dice el versículo 4 de Salmo 1, a diferencia de los malvados, los impíos serán como paja que se lleva el viento. La paja con la que se compara a los malvados presenta un contraste entre los justos fructíferos que no se marchitan y que siempre dan fruto, a diferencia de aquellos malvados que son como paja que se lleva el viento. Y si usamos la imagen de Juan 15, dice que aquellos que no dan fruto serán arrojados ¿dónde? En el juicio, en el fuego, serán quemados. Y es lo que dice el Salmo 1, ¿no? Los malvados serán llevados por el viento, no se levantarán dentro de los justos. No se encontrarán dentro de la congregación de los santos.
el salmista nos dice que tendrán un destino distinto. Los bienaventurados tendrán un destino distinto a aquellos que no caminan en justicia. Los malvados perecerán. Los malvados pueden parecer hoy hombres y mujeres sabias a los ojos del mundo. Los pecadores pueden mantenerse firmes en terquedad en sus caminos y los burlones pueden sentarse cómodos en sus asientos, pero no se levantarán en el día del juicio. No podrán estar de pie delante del Dios Santo. Y no permanecerán de pie delante de Él y no estarán en la congregación de los santos. ¿Por qué? Serán juzgados y condenados y tirados al lago de fuego. El salmista dice algo que me encanta. Dios conoce el camino de los justos. ¿Por qué dice eso? Pienso que es porque Dios ha trazado ese camino, nos ha dicho el modelo de vida que debemos seguir, nos ha instruido en su palabra. Él conoce el inicio y el fin de ese camino. ¿Entiendes lo que quiero decir? Entonces lo que nos sugiere este pequeño verso es que es sabio, es prudente, es sensato venir a la Escritura, porque es Dios quien sabe lo que nosotros necesitamos para alcanzar la vida eterna, para poder estar con Él por la eternidad. En otras palabras, bienaventurado es el hombre que guarda su palabra, pues éste no será avergonzado, pues Dios ya trazó el camino, Él lo conoce de principio a fin. David y Salomón fracasaron como ese rey ejemplar bienaventurado del Salmo 1. La discrepancia de esa imagen ideal del Salmo 1 y la realidad de David, Salomón y todos los reyes de Israel, del norte, del sur, inclusive nosotros, solo provoca la esperanza y el anhelo del rey ungido que tomará lugar en el trono. Y como dice el Salmo 2, que es un salmo mesiánico, versículo 10 al 12. Ahora pues, oh reyes, muestren discernimiento, reciban amonestación, oh jueces de la tierra, adoren al Señor con reverencia y alégrense con temblor, honren al Hijo para que no se enoje y perezcan ¿dónde? En el camino. Pues puede inflarse de repente su ira. ¿Y cómo termina este salmo? Cuán bienaventurados son todos los que en Él se refugian. Y el Salmo 2 está hablando del rey davídico. La razón por la que nosotros podemos confiar en lo que está dicho aquí, en esta palabra, serán como árboles plantados junto a corrientes de agua que dan su fruto a su debido tiempo, es debido a la grandeza de Dios y su plan redentor por medio de su ungido Cristo Jesús. Porque el Señor conoce el camino de los justos. Note el versículo 6 al final. Pero el camino de los impíos perecerá. Me encanta la forma en cómo David termina este salmo. Porque no dice el impío perecerá. Ya lo dijo, ¿no? Son como paja. Pero dice el camino del impío perecerá. Esto es viendo hacia el futuro. En un día donde no habrán dos caminos, solo uno. Aquellos que han sometido su vida al señorío de Cristo, caminarán con el Señor. Solo un camino. Hoy nosotros estamos en esa época de tiempo, viviendo entre dos caminos. Pero llegará un día en que todo hombre y toda mujer rendirá cuentas al Señor. Y los del camino malvado serán condenados por la eternidad. Y solo quedará un solo camino. Los que caminan con su Señor. Como dice Apocalipsis, me llamarán su Dios y yo seré el Dios de su pueblo. Y caminaremos con Él. Mi oración, amada iglesia, es que nosotros podamos encontrar ese refugio en la palabra de Dios, que nos muestra al ungido de Dios, en el cual confiamos para mantenernos firmes en nuestro diario vivir. Meditar en la palabra de Dios nos debe llevar a deleitarnos en la presencia del Señor, a ser fortalecidos en el Señor día a día, a crecer en confianza
en el Señor y caminar en el temor del Señor. Entonces, amados hermanos, la palabra de Dios tendrá un impacto profundo en nuestras vidas, que al caminar en la palabra de Dios, meditar en la palabra de Dios, razonar en y con la palabra de Dios, nos llevará a proclamar la palabra de Dios y disfrutar de Él para siempre. Recuerda de Proverbios 29, donde no hay proclamación profética. Estoy hablando de la proclamación bíblica. El pueblo se desenfrena, pero bienaventurado es el que guarda la ley de Dios. Permíteme terminar con este texto. Deuteronomio 6, 1 al 9. Estos pues son los mandamientos, los estatutos y los decretos que el Señor su Dios me ha mandado que les enseñe, para que los cumplan en la tierra que van a poseer. Para que temas al Señor tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te ordeno, tú y tus hijos y tus nietos, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Escucha, pues, oh Israel, y cuida de hacerlo, para que te vaya bien y te multipliques en gran manera, en una tierra que emana leche y miel, tal como el Señor, el Dios de tus padres, te ha prometido. Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Esas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Las enseñarás diligentemente a tus hijos y hablarás de ella cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino y cuando te acuestes y cuando te levantes. Las atarás como una señal a tu mano y serán por insignias entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Y eso, mis amados hermanos, es lo que, en pocas palabras podemos decir, significa guarda la ley del Señor profundamente en tu corazón. Eso no es solamente algo personal, pero se vuelve algo colectivo, ¿no? La preocupación del rey de Israel era que sus hijos pudieran escuchar estas verdades, pero también su pueblo. Y por eso nos recuerda en Deuteronomio 29 que el pueblo que no tiene esa proclamación profética, hablando de lo que así dice el Señor. Porque cuando no hay eso en una iglesia, en una familia, en una casa, en una nación, el pueblo se desenfrena. Pero bienaventurados son los que guardan la ley del Señor. ¿Oramos? Amado Señor, te damos gracias por tu palabra. Nos recuerdas la necesidad tan grande que tenemos de ti, Señor. Gracias, Dios, por animar nuestros corazones a confiar más en ti, Señor. Quizás nuestras rutinas deberían estar inundadas por más disciplinas espirituales, pero lo que muestra nuestra rutina hasta hoy es nuestra indisciplina, nuestra falta de deleite, nuestra falta de confianza y nuestra falta de descanso. Diríjanos, guíenos, Señor, a través de su palabra. No queremos ser, Señor, necios. No queremos, Señor, andar en consejos de impíos y malvados. Queremos que nuestra mente sea renovada, Señor, día a día por tu palabra, para reconocer, Señor, que tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Ayúdenos, Señor, a caminar, Señor, en la senda que tú has descrito para nosotros. Sabiendo, Dios, que aunque vengan días malos, las promesas están ahí, de que aquellos que se arraigan, aquellos que se aferran a ti, Señor, los que confían en ti, serán como árboles plantados. Y como dijo Jesús en el Sermón del Monte, en Mateo 7, los que oyen mi palabra, los que oyen mi instrucción y la ponen en práctica, serán como el hombre sabio que construye su casa sobre la roca. Danos de esa sabiduría, como el apóstol Santiago dijo, si alguien carece de sabiduría, pídasela al Señor, que Él es generoso en gran manera. Así que Dios, aquí venimos delante de ti, como un montón de necios, Señor, soberbios y arrogantes que quieren construir su vida sobre la arena. Pero haznos ver con tus ojos, Señor, la necesidad tan grande que tenemos
de escuchar tu consejo, caminar en tus caminos y levantarnos en la congregación de los santos, alabando tu nombre, porque hemos guardado tu ley en nuestros corazones, para la gloria de tu nombre. Te lo pedimos, amado Señor. Amén y amén. Dios los bendiga, amada iglesia, son amados.